¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y estén disfrutando de las fiestas. Quiero enviar un saludo especial a los nuevos suscriptores de mi canal. Y hoy amigos voy a compartir con ustedes el video cómo hice la salsa para espagueti de los tomates beef steak. La salsa orgánica y deliciosa y fácil de hacer. Y que se puede usar en tallarines de carne o camarones. Bueno amigos, hoy voy a hacer la salsa de tomate, como dije, porque tenemos bastante tomate y entonces necesito usarlos bien y no quiero que se desperdicien por gusto. Entonces yo lo que voy a hacer es pedazar así en trozos grandes este tomate y ponerlo aquí con toda la semilla y con toda la piel, porque lo que voy a hacer es que se hierva un poco y de ahí yo voy a cernir y luego voy a condimentar. Y nada amigos, es así como voy a hacer yo este proceso y espero que ustedes que puedan compartir con otras personas este video de cómo hacer esta salsa, porque esta salsa es muy importante cuando uno tiene, algunos tenemos bastante tomate cuando es el verano o en cualquier otro lugar donde siempre la tierra está caliente, el clima está caliente, perdón, y entonces eso hace que haya tomates y que a veces se pierdan porque no hay cómo, no tenemos una idea de cómo prepararlo para aprovechar los tomates como debería de ser. Y nada amigos, es así como estoy haciendo estos trozos grandes. No necesito cortarlos más pequeños porque el tomate es suave y se hace bien rápido. He terminado de poner todos los trozos de tomate en la olla y ahora voy a añadir una taza de agua que he medido en este Pyrex. Y cuando comience a hervir lo dejaré a fuego lento aproximadamente por unos 45 minutos. Amigos, ya está listo, ha hervido alrededor de 45 minutos. No pude enfocar en el momento que saqué la tapa porque estaba hirviendo fuerte y el vapor empañaba el lente de la cámara. Y lo que sí hice es coger y poner los tomates hervidos dentro de este bol para que a la vez que se enfríen yo puedo pasar con facilidad del bol y usar la misma olla que comencé a usar cuando comencé a hacer la salsa. Bueno, esto es lo que voy a hacer, pasar todo el tomate que ya está listo, hervido aquí, por esta cernidera. Y aquí, luego de que haga todo este proceso, que va a ser todo igual, de la misma forma, eso es lo único que yo voy a hacer es pasar de esta taza a esta cernidera o colador. Y allí, una vez que termine de hacer todo este proceso, que va a ser igual, no va a haber ninguna otra técnica aquí, solamente esta que conozco. Y entonces pasaré a dejar a esta olla de aquí y esta de aquí que hierva ya con los condimentos adecuados para tener una salsa que pueda ser para un espagueti. Tal vez tenga para una vez, solo para una vez, o tal vez para una o para 2 veces máximo. No pienso que haya para más, pero ha sido la forma de cómo usar el tomate. Y si ustedes están en condiciones de compartir este video, compártanlo con alguna persona, con otras personas que ustedes conozcan, que ellos producen tomate y al final del cuentas tienen demasiado tomate y no saben qué hacer con los tomates. Entonces hay muchas formas de consumirlas.
Bueno amigos, ya está hirviendo esta salsa otra vez, entonces lo que voy a hacer es añadir 10 gramos de Italian Season y 5 gramos de orégano seco, y 10 gramos de albahaca de comer, también son secas, y 10 gramos de albahaca de comer fresca. Estos son los condimentos que voy a añadir aquí y luego voy a mover un poco para ver cómo está. Siento que está súper que suave, entonces todavía creo que debe de quedarse como 45 minutos para ver, y en 45 minutos voy a checar para ver qué ha sucedido, si ya hay que apagar la llama o continuar. En este caso voy a cambiar de hornilla, voy a dejarla en esta de aquí, y voy a dejarlo a fuego lento para que primero hago que se caliente bien, y una vez que ya está caliente voy a ponerlo a fuego lento. No lo voy a dejar en fuego medio, voy a dejar en fuego lento, que es como en 2,5 o 3. Voy a dejarlo en 3. Voy a dejarlo en 3 para que vaya a hervir lentamente y no se tenga que quemar. De vez en cuando voy a venir a mover, que no sé, cada 25 minutos, cada 20 minutos, para evitar que se queme o que pase algo inesperado haciendo esta salsa. Bueno, así es el proceso amigos, y entonces voy a continuar. Tengo que esperar aquí y luego les contaré cómo va el proceso. Bueno, y también voy a adaptar 10 gramos o 10 ml de vinagre blanco. Y tengo que mover para que todos los condimentos se integren, y entonces haya una buena idea, esta salsa pueda coger un buen sabor. Aparte del vinagre blanco, también añadí 10 gramos de ajo en polvo, 10 gramos de azúcar morena. El azúcar es muy importante en este tipo de salsa para que no se vuelva amarga. Y más 5 gramos de sal y pimienta al gusto. Bueno amigos, voy a ver, voy a checar cómo está esta salsa, y yo creo que ya está lista porque ya tiene la textura que se necesita para la salsa, y entonces ahora voy a apagar el fuego y la voy a dejar para que se repose. Probablemente hoy día misma me la tenga que comer en un espagueti, espero que sí. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero les guste este video y me regalen un like por favor. Si son nuevos, suscríbanse a mi canal que es gratis. Muchas gracias a todos por ver este video y también por su tiempo. Disfruten amigos esta Navidad en unión de sus familiares. Dios os bendiga. Hasta pronto. Cuídense mucho ustedes también.